Buen día, estimados alumnos de la carrera de Administración de Empresas Turísticas. Les habla nuevamente su docente en línea, Claudia Valencia Muñoz. Y estamos haciendo este video tutorial con el propósito de explicarles también cómo va a desarrollarse la evidencia de aprendizaje, en este caso de la etapa número 1. Esto lo hago porque ya me llegaron algunos documentos que no tienen las características que se han solicitado. Por lo tanto, para despejar cualquier duda, prefiero hacerlo de esta forma, poderles explicar a través de esta forma y que puedan despejar todas sus dudas y que quede lo más claro posible. Entonces, bueno, primero que nada me voy a ir al documento que les envié, que es la organización de las actividades, el documento que ustedes tienen en PDF. Perdón, no me quiere abrir, ya viene. Y hay una parte precisamente donde dice la evidencia de aprendizaje, delimitación, contextualización y problematización de un objeto de estudio. Aquí lo tienen ustedes. De hecho, vamos a empezar por explicar aquí el propósito. Es que pongan en práctica de alguna manera todo lo que han aprendido en la etapa. Ya en el otro video tutorial les comentaba que pues tenemos tres vertientes en esta primera etapa, que es la metodológica, la axiológica y la teórica. Entonces, de todo esto, pues lo vamos a tener que demostrar precisamente en esta evidencia de aprendizaje, donde ya trabajamos con nuestro tema de investigación. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, primero dice, comenzarás por la problematización y delimitación de tu investigación. Por lo tanto, tendrás que reflexionar sobre los temas de investigación más relevantes de tu carrera. Esto lo venimos haciendo a partir de la semana pasada en el segundo foro. Es por eso que yo agregué a ese foro la pregunta de qué tema les gustaría trabajar. Aquí, por ejemplo, tendríamos que aclarar, y lo he comentado en varias ocasiones, que el tema de investigación es un requisito que tenga que ver con su carrera. Por ejemplo, hay algunos temas que son muy interesantes, pero si no tienen nada que ver con su carrera, ese tema no les va a servir. Otra cuestión es que yo no les impongo el tema, yo solamente les comento cuál puede ser mejor, porque finalmente ustedes tienen que escoger el tema, ya que ustedes son los que van a trabajar con él, y les debe de gustar, les debe de llamar la atención, debe de interesarles, porque de otra manera, pues entonces el trabajo sería muy tedioso para ustedes mismos. Entonces, bueno, ya cada uno debió de haber elegido el tema. La semana pasada yo les estuve comentando también en el foro que quienes ya tenían su tema definido, entonces comenzaran a buscar información acerca del mismo. Y eso es precisamente la siguiente instrucción, que se documenten sobre ese tema. Recuerda que es importante consultar diversas fuentes de información. En esta semana precisamente estamos viendo cuáles son esas fuentes de información y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Por ejemplo, como tesis de máximo 5 años de antigüedad, libros, artículos, videos o algunas otras fuentes como archivos hemerográficos y repositorios de imágenes. Ya que tienen toda esa información, bueno, yo les he dicho o lo he comentado en alguno de los foros, que la investigación no solamente es buscar información. La investigación tiene que ver con leer la información, con analizarla, con reflexionarla para poder tener una postura sobre lo mismo.
¿sí? No es lo mismo que yo pueda leer y decir, el autor Montes piensa que la investigación es una actividad o un proceso del hombre. A que yo diga, el autor Montes piensa esto, sin embargo, yo pienso aquello. Ajá, que pueda contrastar la información y que ustedes puedan ir construyendo precisamente ese conocimiento. Entonces, bueno, también otra de las cosas que les comenté es que su investigación deberían de plantearla como un problema, es decir, debe ser muy importante realizar ese tema de investigación. ¿Por qué es importante ese tema y no otro? ¿Por qué es importante que ustedes tengan que investigar eso? ¿Qué aportaciones puede dar? O sea, todo lo que ustedes puedan argumentar precisamente del tema que van a trabajar. Y para ello necesitan leer. Obviamente buscar información sobre ese tema, porque si no, entonces no van a poder argumentar. Entonces, identificar una necesidad o un problema del tema de su interés. Obviamente revisar los documentos donde se propongan soluciones al problema o necesidad identificada. Redactar las 5 preguntas de investigación y posteriormente seleccionar una que consideren ustedes que integra mejor el problema que les está interesando o el tema que están presentando. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando yo hablo de las preguntas de investigación, no quiere decir que las tengan que responder. Si tiene una respuesta inmediata, la pregunta no sirve. Vuelvo a insistir, si la pregunta que nosotros nos estamos planteando acerca del tema tiene respuesta inmediata, entonces no les va a servir, porque entonces ¿para qué la quieren? Es decir, no puede guiar su investigación. Si se responde, pues ¿para qué investigan? Entonces, debe de ser una pregunta de la cual no tengamos información y que requiera un proceso de investigación. Es por eso que las preguntas guían las investigaciones, así como más adelante vamos a ver los objetivos y demás. Entonces, continuamos. Tenemos esas 5 preguntas de investigación. Una debe de ser precisamente la más importante, la que vaya guiando, y la otra, las otras 4 deben de ser aquellas preguntas con las que yo pueda argumentar que mi tema es necesario investigar, ¿sí? Porque es muy importante. Ahora, después de redactar las preguntas, con base en esa pregunta seleccionada, tendrán que redactar el título tentativo de un estudio, ¿sí? Es decir, ahorita vamos a ver precisamente cómo van a ordenar su documento y cómo van a ir estas cosas que les estoy comentando. Describe los diversos factores, es decir, van a realizar esa contextualización, eso que ustedes ya me pusieron en el foro, que es contextualización, que es problematización, que es delimitación, entonces ahora lo van a hacer pero con su propio tema. Ajá. Describiendo pues los diversos factores del tema, situaciones, fenómenos que consideren que influyen en el problema de investigación que están trabajando, y la necesidad de abordar ese tema, es decir, ¿por qué es importante abordar ese problema o ese tema de investigación y no otro? El punto de vista social o de la disciplina, en este caso del turismo, en qué va a aportar, para qué, ajá, y realizar con esta información su documento. Entonces, ¿cómo va a ir el documento? Que eso es lo que en este momento pues les interesa a ustedes. Yo ya aquí puse precisamente lo que yo voy a evaluar en ese documento. Primero, que tenga el tema, es decir, el título tentativo, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, quieren hablar de ecoturismo. Entonces, vamos a trabajar con
lo voy a plantear como un problema. El problema del ecoturismo en la ciudad de Villa de Tezontepec, en el estado de Hidalgo. Ya tengo mi tema. Recuerden, este es tentativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente los temas de investigación, o sea, yo por ejemplo voy a hablar de ecoturismo, que esto es la parte principal de mi investigación, pero a lo mejor después lo voy a ir planteando de otra forma, entonces va a ir cambiando precisamente el título. Por eso nos dice aquí que es tentativo, ¿sí? Ahora, las preguntas de investigación. Puedo poner cómo genero, cómo puede generarse el ecoturismo en la ciudad de Villa de Tezontepec. Y me pregunto, ¿tendrá respuesta? Pues la verdad es de que no lo sé. No tiene respuesta inmediata, porque para esto tengo que investigar qué es el ecoturismo, de qué depende, si Villa de Tezontepec puede entrar a este tipo de turismo, no sé. Entonces, este tipo de preguntas donde no se puede responder en este momento, bueno, son las que me van a servir precisamente para el estudio. Recuerden que son mínimo 5. ¿Sí? Son 5 preguntas y marca con la letra negrita la más representativa. Después dice descripción de los factores, situaciones o fenómenos que influyen en la problemática, por lo menos 300 palabras. Sustenta por lo menos 3 fuentes tu descripción. Entonces, aquí, ojo chicos, por lo menos 300 palabras. ¿Y qué es esto de la descripción de factores, situaciones o fenómenos? Pues no es otra cosa más que la contextualización que ustedes ya me explicaron en el foro. Entonces aquí yo voy a contextualizar, a describir todo lo que sucede y todo lo que se genera a través precisamente del tema del ecoturismo. Por eso tuve ya que haber revisado algunos documentos que hablan precisamente del tema. Ahora, argumenta por qué es necesario abordar la problemática desde tu investigación. ¿Esto qué cosa es? Pues es la problematización. Aquí también necesito que por lo menos en 300 palabras ustedes puedan problematizar precisamente su tema de investigación, lo que están proponiendo. Después dice, fuentes que investigaste en torno al tema con por lo menos 3 libros o 3 artículos académicos o 3 tesis. Es decir, no estoy pidiéndoles 3 libros, 3 artículos, porque serían 9, 12 documentos, ¿no? No, solamente les estoy pidiendo que puedan hacerlo en por lo menos 3 libros. Puede ser un libro, puede ser un artículo académico, puede ser una tesis o algunos otros recursos de los que ustedes mismos están proponiendo en el foro de esta semana. ¿Y qué van a hacer con esto? Bueno, pues van a redactar un breve texto, o sea, a lo mejor 5 renglones de cada una de esas fuentes, donde puedan expresar la relación de esa fuente que yo busqué con el tema que estoy tratando. Esto que les acabo de decir es su evidencia de aprendizaje. Ahora, ¿cómo va a ser todo? En un documento de Word, como lo estoy haciendo, lo guardamos, ¿sí?
Vamos a guardarlo en nuestra computadora o en la memoria en lo que estemos utilizando, y después vamos a ir a la plataforma, a la parte donde dice actividades nuevamente, lo abrimos y vamos a el espacio donde dice evidencia de aprendizaje. Aquí está, ¿sí? Vamos a dar un clic ahí en la liga de evidencia de aprendizaje para poder subir el documento. Ajá. Aquí está, examinar mi equipo, dan a examinar mi equipo, jalan el documento y lo pueden revisar. Ahora, muy importante, cuando ustedes entran a este espacio, dice ahí ver rúbrica. Yo también les coloqué precisamente en el documento que revisaran la rúbrica. ¿Por qué? Porque precisamente por esta rúbrica yo los voy a evaluar. Entonces, por ejemplo, ahorita me la está abriendo, aquí está el detalle de la rúbrica, y vean que su documento cuente con esto, ¿sí? Por ejemplo, problematización y delimitación. Que el problema que presente es claro, estructurado, que mantenga una coherencia con el tema de investigación planteado, que está delimitado y las variables se definen claramente en las preguntas de investigación planteadas. Que presenten sus preguntas de investigación, es decir, si redacta las 5 preguntas de investigación, que propone el título tentativo acorde a esa pregunta, ¿no? Contextualización, que describa los factores, situaciones, fenómenos, que justifique de alguna manera esa problemática de su investigación, y que presente las fuentes de consulta, es decir, al final del documento tendremos que poner las referencias y las fuentes de donde estamos obteniendo la información. Y obviamente la presentación, que si el documento cumple en su totalidad con citas, que haya paráfrasis, que haya una buena redacción, una buena ortografía. Si cumple con todo esto, obviamente el documento alcanzará el 100%. Si no cumple con esto, entonces obviamente pues va a ir bajando su calificación. Es muy importante que revisen detenidamente esta rúbrica antes de subir sus documentos. Y por favor, no suban documentos por subirlos, porque solamente tienen oportunidad de subir 2 documentos, y si ya agotaron esas oportunidades, pues ya no podremos hacer nada, ya no se podrá modificar de alguna manera su evaluación. Si no cuentan con estos aspectos de la rúbrica, pues entonces no podrán tener o podrán obtener una buena evaluación. Entonces, hasta el momento, bueno, ya que subamos el documento, lo mandamos enviar, yo reviso el documento, pongo algunas observaciones precisamente de la rúbrica, con lo que cuenta, con lo que no cuenta, para poderles asignar su calificación. Espero que esto les haya servido y seguramente mañana les estaré hablando precisamente también de las fuentes de investigación donde pueden consultar. Ya aquí tengo algunas que les quiero presentar precisamente para que no se confundan cómo es que debo de citar, cómo es que debo de agregar estas referencias. Por lo pronto es todo. Espero que tengan una excelente semana y que puedan realizar un excelente trabajo en esta evidencia de aprendizaje. Es muy importante la evidencia de aprendizaje. Chequen qué porcentaje representa en su calificación de la etapa 1. Hasta luego.